Vamos ahora a un contacto telefónico con el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González. Embajador, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Omar. Un gusto saludarlo y un saludo cordial para la audiencia. Y queremos saber en primer término, embajador, cuál es la situación general de los compatriotas que se encuentran dispersos en distintos países. Sí, en realidad es un gran desafío y yo soy uno de los miembros del Centro de Coordinación Interinstitucional que fue conformado por el presidente de la República dentro del Consejo de Defensa Nacional. Ahí están representados con las más altas autoridades las distintas instituciones que tienen que ver con el ámbito de la defensa nacional, de la seguridad, de relaciones internacionales, relaciones exteriores, migraciones, repatriación, lógicamente el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Inteligencia y los estamentos y las instituciones que tienen que ver con esta situación para la cual fue creada por el presidente. Y en ese sentido, decía al comienzo, es un desafío muy grande porque la decisión que tomó el presidente de cerrar las fronteras fue realmente una decisión histórica. Recordará Omar que la única vez que sucedió eso en nuestro país a lo largo de su historia fue con el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Sí. Y entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y cómo lidiar con la crisis, con la pandemia en sí, para la cual ningún país del mundo estuvo o está preparado y llegó de sorpresa. Y los problemas y las situaciones difíciles que surgen y que surgieron había que solucionarlas en el momento, no esperar 3 días o un mes. Y así que se empezó a trabajar dentro del centro de coordinación. Y este es el momento que más de 10.000 personas, 10.000 nacionales han regresado al Paraguay desde distintos países y ciudades del mundo. Ministro, ¿ellos se encontraban en alguna situación particular, por ejemplo, sin empleo? ¿Cómo estaban? Así como fueron varios y múltiples los motivos que los llevaron al exterior, también son muchos los motivos, las causas que tienen ellos para regresar. Y entre esos, entre esas causas, señalo lo siguiente, que los llevaron al exterior para cuestiones de tratamiento médico, de salud, por cuestiones académicas, por cuestiones laborales, para buscar nuevos horizontes. Y incluso algunos justo se encontraban de viaje, de turismo, recorriendo países o ciudades cuando les agarró esta situación. Entonces son varios los motivos que los traen también al Paraguay de retorno. Y ya están con cerca de 4 meses de pandemia, ya algunos que estaban relativamente bien desde el punto de vista económico, ya están pasando también momentos muy difíciles y se encuentran en estado de vulnerabilidad. Entonces, reitero, son múltiples los motivos y las causas que los llevaron al exterior y varios los motivos y las causas por las que quieren regresar al Paraguay y están regresando. Y repatriar a los connacionales, embajador, tiene muchos gastos. ¿Cómo se costea actualmente esto? Es como ha señalado Omar, los gastos son muy altos porque implican no solamente desde el momento en que ellos se contactan o se comunican con nuestros consulados y embajadas, inicia un proceso, un trámite para lograr finalmente la repatriación de cada uno de ellos. Entonces, se tiene que prever, de acuerdo a la distancia en que se encuentren también, medios, cómo hacerlo, vía aérea, terrestre, vía terrestre, ser por ómnibus, buses o por vehículos, incluso por remis, sí. O también caminando, porque hay muchos, la mayor cantidad, incluso la que entró por Brasil, lo hizo caminando a través del Puente de la Amistad. Entonces, prever todo eso y al mismo tiempo y en paralelo prever los lugares acá a donde puedan venir, lugares seguros, lugares dignos, que puedan ser albergues. Y ya hace más de 2 meses contamos con el apoyo del sector privado con los hoteles de salud. Entonces, una vez que se tenga eso, entonces, de acuerdo al orden de inscripción en la lista de los consulados y embajadas, y o priorizando aquellas cuestiones o aquellas situaciones de salud graves o cuestiones humanitarias y mismo de vulnerabilidad económica, entonces
se da la instrucción y la autorización correspondiente para que ese grupo de personas o para que esa persona en particular o con su familia pueda acercarse hasta nuestra frontera y llegar al lugar de albergue o al hotel. Ministro, y usted hacía referencia a una situación en particular. Viajaron al exterior en búsqueda de empleo. Esto no es algo nuevo, se dio durante muchos años. ¿Y cómo es la situación al volver a Paraguay luego de cumplir las exigencias de la cuarentena sanitaria? Estas personas van a necesitar un trabajo, van a necesitar empleo para volver a recuperar el nivel de vida que tenían anteriormente. Ese es otro desafío con el que se tiene que lidiar y efectivamente también desde hace ya casi, sí, 2 meses y medio, el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio y en trabajo y en un vínculo directo con el sector privado, específicamente con la UIP, se han habilitado bolsas de trabajo en los albergues y en los hoteles consistentes en formularios que son entregados a los compatriotas para que ahí vayan colocando su experiencia, su actividad, oficio, profesión o experiencia, y eso a su vez es presentado al sector privado para que ellos puedan ver qué opciones hay, de modo a darle una oportunidad también. Pero en ese interín se dio y se está dando el siguiente fenómeno. Varios de ellos están recibiendo comunicación de los países de donde vinieron, de sus trabajos, de que están retomando las actividades. Entonces algunos están considerando la posibilidad de regresar al país o a la ciudad de donde vinieron. Un caso anecdótico es el de un jugador de fútbol que, como recordarán, ya hace varias semanas están llegando, pero en el primer grupo llegó uno que en plena cuarentena, estando todavía en un hotel, cumpliendo la primera fase, la cuarentena de 14 días, recibió la comunicación de que la liga donde estaba jugando estaba retomando actividades. Entonces, prácticamente del hotel ya quería ir antes de culminar la cuarentena. Cosa que no es posible, lógicamente, porque tenía que completar la cuarentena. Entendido, sin problema, pero lo cito como ejemplo porque son situaciones que se fueron dando y eso también va a tener su repercusión en cuanto a la cantidad de compatriotas que regresaron o están regresando y los que finalmente vayan a quedarse en Paraguay. Y hay un porcentaje de esos 10.000 que mencionó, ministro, que ya manifestó el deseo de quedarse permanentemente y no volver al lugar en el que estaban. No querría ser imprudente al dar un porcentaje o un número específico, pero sí son ya algunos que han expresado eso. Todavía no una cantidad muy importante, pero sí, y estoy seguro o creo que a medida que se vaya retomando la normalidad en los países de donde ellos vinieron, también varios, reitero, van a expresar esa posición y el deseo de regresar a esos países para continuar con sus labores. Pero muchos van a quedar acá y es lo que se está tratando de prever. Y por eso decía al comienzo que es otro desafío importante. Ministro, usted mencionó el ingreso o vuelta al país de unos 10.000 compatriotas. ¿Ya se puede hablar de un porcentaje de estas personas que se quiere quedar, que quiere residir de manera permanente de nuevo en nuestro país y no volver a donde estaba? Prácticamente todos los vuelos y son todas misiones humanitarias. De distintos países los estamos trayendo o colaborando para traerlos, y de aquí al 14 de agosto hay 7 vuelos. Bueno, ya eran más, o ayer llegó uno, antes de ayer otro, y así, hay 7 vuelos, todavía 4 de Madrid, 2 de Miami, otros de Buenos Aires, otros de Brasil, otros de Montevideo, y así. Y de hecho esto va a continuar de esa manera. Mientras haya necesidad y deseo de nuestra gente regresar, nosotros tenemos la obligación de poner nuestro mayor esfuerzo y de brindarles la posibilidad de traerlo. Y aquí las legaciones diplomáticas de Paraguay distribuidas por el mundo juegan un papel importante, ministro. Es fundamental el rol que están desempeñando los funcionarios diplomáticos, que como sabes son colegas míos. Yo soy diplomático
y de carrera. Entonces, a través de este medio, una vez más, les hago llegar mi gratitud, mi reconocimiento en nombre del Gobierno Nacional por todo lo que vienen haciendo, porque uno puede llegar a ver o mirar a los diplomáticos como si fuera por el país, son diplomáticos, y en primer lugar no es así. Y segundo, somos ciudadanos al igual que todos somos iguales ante la ley y todos estamos expuestos. Si bien es cierto, en el exterior tenemos inmunidad diplomática, no es inmunidad contra el virus. Entonces, todos corren riesgos y todos están haciendo un sacrificio muy importante, incluso poniendo de su peculio para tratar de salvar algunas necesidades que surjan de parte de sus compatriotas. Ministro, gracias por el contacto y por las informaciones que proporcionó a Canal Pro. Muchas gracias a usted y reitero mi saludo para todos y estoy siempre a las órdenes. Y de esta manera conversábamos con Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales, de todo lo que tiene que ver con la repatriación de compatriotas que quieren regresar al país a través de vuelos o traslados humanitarios. Y con esto llegamos al final de especiales de ProNoticias de esta semana, Paraguayos por el Mundo en Pandemia, conociendo de cerca la situación de cada compatriota en el mundo en el medio de esta pandemia por coronavirus. Hasta la próxima.